Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Aristizábal de Villavicencio. Dirijo la Calle de la Cultura y dirijo también la Tertulia de los Martes. Es un placer tenerlos a todos en este conversatorio. A Carolina Gómez, a Jesús Bogallo, a Dora Tolosa, a Jordanel Sandoval, a Carmen, a Teresa, a Diana, a Fernando, a Lucía, a Evelyn y a Camila. Todos son bienvenidos a esta nueva jornada de lectura en voz alta que dirige Dora Tolosa, a quien felicito por esta iniciativa y a quien aliento a que siga con esta labor tan loable de repartir eh, las ganas de aprender y de saber de literatura, que entre todos es un reto. Hoy vamos a ocuparnos de 100 años de soledad, una novela del realismo mágico, una novela que sale de ese boom latinoamericano conformado por escritores tan importantes como Carlos Fuentes, como Julio Cortázar, como Ernesto Sábato, como Mario Vargas Llosa, eh, un movimiento que realmente es vanguardista en el contexto latinoamericano de la literatura y en el contexto mundial. Ellos voltean completamente la literatura en estos años y ponen a que el mundo mire hacia estas latitudes. Como diría Borges, miren al sur. Eh, Además, hay que rescatar o resaltar que Gabriel García Márquez está muy influenciado por otros vanguardistas como William Faulkner, como James Joyce, como Juan Rulfo, como Alejo Carpentier y, por qué no decirlo, por el mismo Dante Alighieri, que a la vez influencia a todos los que acabo de mencionar. El realismo mágico de García Márquez nos dibuja una aldea mítica, una aldea que, que pretenden dar unas generaciones de soñadores, como vamos a verlo a través de los 5 capítulos que vamos a contextualizar. Macondo es una aldea donde todo es posible. Eso es el resumen de Macondo. Es una aldea donde todo puede suceder y realmente todo sucede, como sucedió en la Divina Comedia, como sucedió en Pedro Páramo de Juan Rulfo y como sucedió, por ejemplo, en la aldea mítica que creó Faulkner, que se llama Yognat Patagua. Yognat Pataupa. No lo sé pronunciar muy bien, pero más o menos es esa la idea. Agradezco mucho a quien me tenga que corregir, porque pues yo de erudito no tengo nada, también estoy aprendiendo y agradecería mucho que alguien corrigiera algo que diga mal. Según los entendidos, Macondo puede compararse con capítulos bíblicos donde se acentúa la Génesis y el Apocalipsis, es decir, el nacimiento y la muerte de una aldea que se funda y que va a tener muchas generaciones. Por ahorita, pues no vamos a ver sino las que tenemos hasta el 5.º capítulo para no enredarnos mucho, pero es muy importante que nos vamos entrando en esta genealogía, en este árbol genealógico de la obra, para que vamos entendiendo pues qué es lo que ha pasado en ella durante todo el tiempo en que ha sucedido. Como todas las grandes obras de la literatura universal contemporánea, eh, esta obra tiene un prefacio, tiene una introducción que inmediatamente nos traslada a la obra. Es así como, por ejemplo, podemos leer en la Metamorfosis, que algunos de ustedes ya leyeron con nosotros, y hay una frase lapidaria desde el principio que nos ubica inmediatamente en la obra en cualquier parte del mundo que lo oigamos. Y dice así: una mañana tras un sueño intranquilo,
Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Esta frase, como la de que vamos a leer ahorita de 100 años de soledad, nos traslada inmediatamente a un escenario kafkiano y nos traslada exactamente a la hora de la metamorfosis. También tengo para ilustrar con esta otra frase de la vorágine que el próximo año cumple 100 años y que tiene una frase que cualquier lector, medio lector o persona que esté metida en este cuento de la literatura, inmediatamente se traslada a ese libro icónico de la literatura latinoamericana que cumple 100 años el próximo año y que escribió José Eustacio Rivera. Dice así la introducción: antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Es inmediata o sea, el relato lo mete de una vez a uno en el cuento de esta obra, de La vorágine de José Eustacio Rivera, y la frase que nos mete en esta obra es un pequeño lapsus de el coronel Aureliano Buendía antes de que lo fusilaran, antes de que dispararan contra él, que todavía no sabemos si disparan o no contra él y lo fusilan, pero en el prefacio dice muy claro: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eh, Ahí empieza pues la obra, ahí empieza entonces él a rememorar en ese poquito tiempo que le queda toda la historia de toda una, de muchas generaciones que poblaron esta aldea que primero fue que antes de llamarse Macondo, tuvo una prehistoria donde ya habían nacido Aureliano y José Arcadio. Aureliano ya tenía 14 años y José Arcadio, cuando llegaron a la nueva fundación buscando un mejor futuro y buscando pues el sueño que tenía Aureliano Buendía de crear una ciudad eh, que tuviera paredes de espejos. Eso es una metáfora para crear una ciudad como él la soñó, eh, pero esta ciudad, pues en medio buscando esta civilización, se convierte en una ciudad, una aldea mítica, supersticiosa, hiperbólica, que nos dibuja García Márquez con una cantidad de recursos literarios que nos adentran en esa fantasía del realismo mágico. Recordemos que José Arcadio y Úrsula, que son los fundadores no solo de la prealdea, sino de la aldea como tal, son primos hermanos y a ellos una como una maldición que se llama incesto. Y vemos en muchos casos de la genealogía que hay muchas relaciones incestuosas y que por esto pudieran estar condenados a un castigo que sería engendrar iguanas o engendrar muchachos con colas de cerdo. Eh, bueno, la aldea va creciendo en medio de todo lo que ya José Arcadio se trajo de la aldea anterior, que fue donde los visitaron los primeros gitanos que siguieron viniendo cada año a la aldea, donde ellos eran los patriarcas. Los gitanos ya les habían enseñado los imanes, las cartas, la lupa, los mapas, las brújulas, el sextante y sobre todo el hielo, que es lo que se está acordando el coronel Aureliano Buendía, parado ante ese pelotón de fusileros que lo van a matar. Eh, la obra eh, nos narra una, una situación completamente política porque divide a los habitantes de Macondo en liberales y conservadores. La aldea crece económicamente y socialmente.
llega el tren, llega la injerencia de los americanos con las bananeras y sobre todo refleja en esa parábola de la República Bananera, que somos todos los latinoamericanos, el caos y el desorden que impera a raíz de la ignorancia y a raíz de todo lo que quiere aludir García Márquez en esta gran obra. A raíz de esta obra y de toda su obra, porque no es solo Cien años de soledad, sino una colección de obras completamente realistas, de realismo mágico, García Márquez se gana el premio Nobel en 1982. José Arcadio y Úrsula, que no habían consumado su matrimonio en la primera aldea. Yo creo que si alguien me tiene que corregir, le agradezco, pero yo lo entiendo así. José Arcadio y Úrsula pudieron consumar su matrimonio luego de que José Arcadio, en una pelea de gallos, matara de un lanzazo en la garganta a Prudencio Aguilar, quien murió inmediatamente, y José Arcadio y Úrsula aprovecharon, o sobre todo José Arcadio, aprovechó que Úrsula, todavía con el cinturón de castidad a medio poner, le dijo que se quitara esa vaina que esa noche tenía que ser de ellos, y de esa noche, entonces, en esa noche concibieron a Aureliano, y él nace en la prealdea, o sea, él nace en Premacondo, si lo podemos llamar así. Eh, el alma de Prudencio Aguilar los mortifica hasta hacerlos salir de la aldea y buscar un sitio nuevo donde van a encontrar tranquilidad. Y son cosas pues que ya he narrado anteriormente. En Macondo, entonces, llegan José Arcadio y Úrsula a seguir formando su generación, a seguir formando esta civilización, y ellos, eh, bueno, crecen y con muchas dificultades, con muchos miedos, con mucha paranoia. Melquiades ha muerto los gitanos siguen viniendo cada año a la aldea, pero se le traen la mala noticia a José Arcadio de que Melquiades ha muerto. Más sin embargo, luego vuelve a aparecer en una primera resurrección de Melquiades, que les trae, entre otras cosas, el remedio para la peste del insomnio, que deriva en la peste del olvido. Recuerden ustedes que hay un momento en que José Arcadio tiene que ponerle etiquetas a todas las cosas, porque el olvido ha hecho que ellos no reconozcan las cosas de memoria. Entonces tienen que ponerle rótulos a las cosas. A las casas las tienen que llamar casas, a las vacas vacas, a los caballos caballos. Y entonces esto pues se convierte en una epidemia eh, que, que, que los confina al olvido, como quiere hacerlo aparecer García Márquez. Melquiades en la primera resurrección se devuelve hacia Macondo, aburrido de estar solo, haya muerto, y le trae al pueblo sobre todo a José Arcadio y a Úrsula el remedio contra el insomnio y el olvido, y entonces ya el pueblo vuelve a ser lo normal. Creo que la epidemia del insomnio y del olvido la trajo Rebeca Montiel, que ya aparece en la obra. Ya tenemos entonces a dos personajes principales, Úrsula y Guarán, José Arcadio Buendía, de los que derivan el primer hijo Aureliano, el segundo José Arcadio. Aureliano llega de 14 años a Macondo, José Arcadio llega de 6. Remedios es la primera persona que nace en, en Macondo, y de ahí se va derivando toda la generación que va a ser mucha,
después, perdón, digo, me refería a Amaranta como la última persona, el último hijo que tienen José Arcadio y Úrsula, y entonces se compone la familia entre Úrsula, José Arcadio, que son los patriarcas, nace Aureliano, nace José Arcadio, que ya venían de 14 y 16 años, y Amaranta, que nace en Macondo. Ya empiezan entonces a relacionarse los muchachos con por ejemplo, Aureliano se enamora de Pilar Ternera, que es una muchacha que viene a ayudar a a la casa de los Buendía y Guarán, y Aureliano se enamora de Pilar. Pilar también se enamora de Aureliano, que entre otras cosas es un hombre muy grande y tiene un miembro viril que ella pues se queda totalmente aterrada. Luego, José Arcadio, que es el que le ayuda al papá en lo que él montó como laboratorio con todos estos inventos que le enseñó a hacer, que les enseñó a manejar Melquiades, eh, se vuelca al laboratorio del papá y allí se enamora de, de Rebeca, perdón, Aureliano se vuela José Arcadio, perdón, se voló con una gitana, tan pronto supo que iba a tener un hijo con Pilar Ternera. Él se vuela, se va no sé cuántos años, alcanza a hacer 32, perdón, alcanza a hacer 67 vueltas al mundo mientras vuelve, y Úrsula, dejando muy pequeña a Amaranta en la casa, descubre, se va detrás del hijo y detrás de los gitanos tratando de devolver al hijo a la casa, pero se queda 5 meses, tras de los cuales vuelve. Mientras tanto, en la casa han sucedido muchos, eh, muchos hechos extrasensoriales, mágicos, que no suceden sino cuando ella no está. Y bueno, eso es eh, como una propiedad que ella tiene de que todas las cosas se manejen de manera normal mientras ella está, porque entre otras cosas, ella es la mujer eh, que tiene los pies sobre la tierra, que es el freno de mano de José Arcadio, porque José Arcadio, en medio de su locura y de su alucinación con los inventos que le enseñó Melquiades, se vuelve un hombre paquidérmico, un hombre que ya no sale de la casa, un hombre que ya no produce como producía antes. José Arcadio, mientras tanto, el viejo, el patriarca, eh, con muchas indecisiones, se abandona de los Jorge, se le apagó el micrófono. a, a, a conseguir el ganado suficiente para que toda la población pueda vivir, pero suceden pues muchas cosas como eh, llega entonces Apolinar Moscote, que es un hombre que viene a poner condiciones en la aldea que él tiene, y él con mucha pena y con mucha fuerza además, porque lo sacó de las solapas del saco, lo sacó de la aldea de Macondo, diciéndole que no, él no tenía que ir a dar órdenes allá, donde ellos eran los que realmente mandaban, que él no tenía injerencia en estar allí. Más sin embargo, Apolinar Moscote vuelve con 4 o 5 policías, con toda su familia y sobre todo con 7 hijas. En las hijas viene una niña menor que se llama Remedios Moscote. Eh, Aureliano se enamora de Remedios Moscote, que aun siendo una niña, le apuesta a ese matrimonio. Tanto así que los papás de Remedios y las hermanas tienen que enseñarle todavía a ponerse
su calzón, eh, le enseñan a orinar, a no orinarse en la cama, y entonces para eso utilizan unos, eh, unos bloques calientes donde ella pone los pies, se acurruca y puede aprender a hacerlo para que pueda casarse entonces con Aureliano. De toda la historia, pues devienen muchas más acciones y muchas más cosas extraordinarias que van haciendo de Macondo. Se fue el Jorge, audio, don Jorge. Dígame, sí, se le apaga el micrófono. ¿todo bien? Sí, ya. Ok, pero se ha entendido hasta ahí en lo Se que ha vamos. entendido, sí, señor, sí. Ok, bueno, entonces decíamos que Melquiades volvió de la muerte aburrido de la soledad. Ese es un bonito capítulo. Me parece que como tiene mucho parecido a un pasaje dantesco del infierno. Y pues ahí es donde yo hago mucho énfasis en que el autor de Cien años de soledad está muy influido por la obra de Dante Alighieri. Tiene pasajes que se parecen mucho en lo fantástico, en lo surreal y en la metáfora de vida que él trata de enseñarnos con con esta obra. Yo creo que hasta ahí podemos entonces hablar de lo que hemos leído. Espero los comentarios de todos y sugiero que para el próximo capítulo, para los próximos tres capítulos, alguien contextualice también la obra para que podamos irnos entrando entonces ya en el cuadro de la genealogía, que es muy importante tenerlo a mano para ir entendiendo la obra y seguir aprendiendo de ella. No sé ustedes qué opinan. ¿Aló? Sí, sí, Jorge, sí, le estamos escuchando, ¿no? Pues antes que nada agradecerle porque ha hecho una sinopsis eh, muy centrada, digamos, basada en lo más relevante, porque realmente esta obra es un poco difícil de entender porque hay muchos hechos confusos, hay muchas cosas fantásticas que se revuelven con lo real y uno a veces se pierde un poco entre esas dos, digamos, en esas dos temáticas del libro. No, básicamente creo que donde surge más preocupación es cuando empiezan a revolvérsele a uno todos los personajes, ¿no? Bueno, Porque a medida que pasa la obra van sobreviniendo más aurelianos y más arcadios y bueno, todo eso uno termina confundiéndose, pero sin lugar a duda cuando uno hace este proceso de releer la obra, y estos espacios para hacer la sinopsis y decir, bueno, aquí vamos, es muy importante este espacio que nos estamos dando para eso, para decir, bueno, hemos entendido hasta ahora eh, qué ha pasado, tenemos muchas cosas que quedan como en el camino, a veces los miembros del club se han perdido de algunas sesiones, entonces hay un lapsus, digamos, entre un capítulo y el otro, pero bueno, creo que hoy fue un espacio especial y esperamos hacerlo cada 5 capítulos al menos, para ir bueno, recapitulando precisamente y que todos llevemos el hilo de la historia. a mí me parece muy importante no haber mencionado, por ejemplo, a Francisco el Hombre, eh, a, a Cantarino, por ejemplo, el dueño de la tienda, eh, pues para no confundir y para quedarnos más bien con la familiaridad que es la que nos debe encaminar a entender la obra. Lo que tú dices es cierto, ¿no? A veces se nos confunden tantos nombres y tantos pasajes, pero finalmente pues volvemos al punto de partida. Es una obra llena de realismo mágico, hay que entenderla así y hay que entender todas estas
menciones para ir Hilando las... hilando y sobre todo para ir comprendiendo pues que es una obra que nos habla de una realidad de nuestros países, de nuestras repúblicas bananeras, como yo lo mencioné. Sí. Pero no sé si alguien tenga algo que aportar, opinar o... Con cada relectura yo voy acomodando situaciones, porque desde el principio uno no puede entender. Pues no entendí la obra y es por la tercera vez. Y lo que les comento, en cada relectura voy acomodando situaciones. Lo lo rico de la obra, el realismo mágico, ¿no? Imaginarse uno tantas situaciones que son, llegan al hilo de ser tan comunes, pero a la vez como tan inverosímiles. Sí. Hay cosas importantes para mencionar, por ejemplo, pero ya esto pues pertenece más a la biografía de García Márquez, pero también tienen que ver con el realismo mágico, porque estando él en México, buscando su camino, buscando el camino de la literatura, siendo tan amigo de Álvaro Mutis, el gran poeta colombiano, tolimense, alguna vez le llegó Mutis al apartamento con un libro pequeñito y se lo tiró a García Márquez en el escritorio. Le dijo, mire, jovencito, aquí aprenda a escribir y a leer. Y entonces le tiró la obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y creo que desde ahí, porque el mismo García Márquez lo ha reconocido, la influencia de Rulfo y la influencia de esa gran obra de Pedro Páramo que nos dibuja Comala, es algo muy parecido a esto, pero contado de manera todavía más sintáctica, nos lleva a un mundo de realismo completamente mágico. Eso de poner a hablar a los fantasmas y crear una ciudad fantasma como Comala no se le ocurre sino a este tipo de escritores como García Márquez y como Rulfo. Bueno, pues eh, agradecerle nuevamente a todos los participantes y especialmente a quienes nos acompañaron hoy, a los lectores que a través de estos 5 capítulos se han unido como lectores en voz alta, pero también a los que nos han seguido de alguna u otra manera en YouTube. A veces no, digamos, en línea, en vivo, pero se toman el tiempo luego de actualizarse y escuchar los capítulos. Entonces, como dice Jorge, la idea es no sucumbir ante la tentación de dar por terminado el proceso a veces porque no se siente como la acogida, pero bueno, no importa, estamos en este proceso literario y la intención es que sea 1, 2, 3, 4 los que podamos asistir, vamos a seguir. Seguramente nos vamos a dar un espacio ahora que viene el receso, porque pues la mayoría de este club de lectura somos educadores, entonces viene el proceso vacacional y seguro nos vamos a dar un espacio, pero retomaremos el próximo año. Son 20 capítulos de 100 años de soledad, vamos en el quinto, por lo menos terminaremos hasta el 10. Entonces, nuevamente les agradezco mucho por su asistencia, les deseo feliz noche y gracias. Gracias a todos, feliz noche.